Quisiera empezar, hermanos, recordándoles, porque ustedes ya saben, ya lo hemos enseñado, que es preferible, es mejor, es más beneficioso que expresemos palabras de gratitud y alabanza y no de queja. Amén. ¿Cuántos saben eso? Es mejor que alabemos, que hablemos positivamente, que exaltemos y agradezcamos a Dios y no que hagan palabras de queja en nuestros labios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que podemos presentar nuestras quejas en oración. Amén. La Biblia nos enseña que podemos presentar nuestra queja en oración. Ahora, la queja debe estar sujeta a la prudencia. Amén. La queja debe estar sujeta a nuestro temor a Dios. Nosotros podemos presentar nuestra queja, pero teniendo el control y el dominio de nuestras palabras, de nuestra lengua. Que no sea la ira y el enojo, la frustración, quienes tomen el control de nuestras palabras. Debemos ser prudentes al expresar nuestra queja. Debemos ser muy objetivos cuando nosotros presentemos nuestra queja en oración. El salmista David experimentó en carne propia los sufrimientos, experimentó la injusticia, el desprecio, a tal grado que David tuvo que salir huyendo de su casa y esconderse en los desiertos, en las cuevas. Tuvo que sacar a su familia, irla a recomendar por allá a una tierra extraña. Y lo que a David más le dolía es que ya no pudo asistir a la casa de Dios. Entonces, cuando usted lee el Salmo 84:2, David expresa ese anhelo de estar en la casa de Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Entonces vemos a David en una angustia que por estar escondido, por estar huyendo, él no puede ir a la casa de Dios. Y eso lo angustia aún más, y por eso dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. David tuvo que sufrir acusaciones, acoso, perdió todo, le quitaron todo, y aún así le reclamaban cosas que él nunca había hecho. Y es por eso que la angustia de David era muy grande. En el Salmo 69:4, en la versión Nueva Traducción Viviente, nos dice: los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Esa es la mayor injusticia que podemos sufrir, hermanos. Que nos estén cobrando algo que nosotros no nos comimos. Que nos estén cobrando algo que nosotros no pagamos. Estamos pagando los platos que otro rompió. Entonces todas esas injusticias sufrió David. Y por eso David presenta su queja delante de Dios. Pero lo más importante de todo esto, hermanos, es que David sabía que podía encontrar refugio en Dios. Él sabía que podía acudir a su Dios. Estas palabras no las dijo David, pero las dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir? ¿En quién podemos poner nuestra esperanza? Aún nuestros seres queridos a veces están impotentes en ayudarnos, en consolarnos. Por ejemplo, una madre ve sufrir a su hijo y la madre quisiera darlo todo, pero no puede. Entonces, ¿a quién podemos acudir? Y David sabía que podía acudir a su Dios. Dice el versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos han experimentado eso?
¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? El versículo 2 dice: Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Cuántas veces hemos clamado estas palabras, hermano, y sentimos que no vale la pena orar? Estoy orando y no encuentro ningún alivio. En las noches derramo mis lágrimas y no hay descanso para mi alma. Entonces podemos identificarnos con la angustia que sentía el salmista al expresar estas palabras. El dolor era tan fuerte en su corazón, él estaba solo, estaba impotente, no podía hacer nada por su situación y se sentía frustrado. Por lo tanto, hermano, podemos imaginar a David postrado, con cara en el piso, clamando con lágrimas en sus ojos, presentando su queja delante de Dios. Dios mío, ¿por qué no me respondes? Dios mío, ¿por qué no escuchas mi oración? Señor, yo te clamo y no hay respuesta. En las noches derramo mi alma y no hay descanso para mi alma. Estaba desahogándose David delante de Dios. Hermano, usted puede presentar su queja delante de Dios. Amén. Pero a Él, no ande regando su queja a todo el que lo oye. Ay, pobrecito yo. Ay, viera cómo estoy sufriendo. Ay, qué difícil ha sido para mí. No, hermano, presénteselo a Dios, no a la gente. Amén. A menos que sea un familiar muy cercano, ¿verdad? Su mamá, su papá, alguien que lo pueda entender. En el Salmo 142 se nos anima a que presentemos nuestra queja delante de Dios. Leamos Salmo 142, versículo 1 y 2. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de Él expondré mi queja. Delante de Él manifestaré mi angustia. Amén. Entonces podemos acudir delante de Dios, hermanos, presentando nuestra queja. Quiero enfatizar nuevamente: podemos presentar nuestra queja, pero debemos hacerlo con prudencia, con temor. Que nuestra boca no sea dirigida por la ira, por el enojo, sino por la prudencia, para presentar nuestra queja delante de Dios. Entonces, en el salmista nos muestra la manera en que podemos presentar nuestra queja, y es clamar a Dios audiblemente. Tomar un tiempo para clamar a Dios, apelar a su misericordia. Amén. Señor, por tu misericordia. Mire, hemos visto muchas oraciones. Por ejemplo, cuando estudiamos la oración de Daniel, y Daniel reconocía su pecado, aunque Daniel era justo, reconocía el pecado de su pueblo. Y Daniel le dice a Dios: ten misericordia por amor a ti mismo, le dice Daniel. No porque me amas, no, por amor a ti mismo ten misericordia. Entonces, apelar a la misericordia de Dios. Exprese con claridad su queja, que sus palabras sean coherentes. Como dice el apóstol Pablo en Corintios: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Que nuestras palabras que expresamos en queja sean palabras claras y coherentes. Objetivamente: Señor, mira, me está pasando esto y esto. Amén. Ahora, alguien dirá: no, Dios ya sabe lo que me pasa, Dios ya conoce mi situación. Sí, lo conoce.
pero usted tiene que expresarlo. Amén. También, hermano, manifieste sus temores. Manifieste su angustia. Señor, mira, me está pasando esto, yo tengo miedo de que suceda esto otro. Yo tengo miedo de que vaya a suceder esto. Señor, mira, grande es la deuda, yo tengo miedo que me quiten la casa. Entonces presente su queja y presente sus temores delante de Dios. Mire, si hay angustia en su corazón, no intente ocultársela a Dios, porque no puede. Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón y es mejor expresarlo con palabras sinceras en oración, declarándole a Dios nuestro sentir. Amén. Es que a veces nos queremos hacer los fuertes. Es que a veces queremos ignorar los problemas. No, todo va a estar bien, todo, voy a pensar positivo, no voy a hablar palabras de queja. No. Sí podemos expresar nuestra queja delante de Dios. Sí podemos expresar nuestros temores delante de Dios. Desahogarnos delante de Él. Ignorarlos y no orar por eso es un error, hermanos. Ignorar los problemas, ignorar las angustias, ignorar los temores que tiene y no orar por ello, eso es un grave error que usted está cometiendo. Es que ya he orado y Dios no me oye. Siga insistiendo, siga insistiendo, siga insistiendo, siga insistiendo. Estudiamos en el libro de Daniel, hermano. Daniel sentía angustia por su pueblo. Y Daniel se pone a orar. Y oró durante 21 días en ayuno. Y cuando llega la respuesta, se le declara por qué había tardado la respuesta. El ángel le dice: el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí viene la respuesta. Y es por eso, hermanos, que debemos seguir insistiendo, porque hay una batalla espiritual en los cielos. Que nos frustramos porque oramos ¿qué? 2-3 minutos y ya queremos que venga la respuesta. No, hermano, tenemos que insistir en oración. Hermano, cuánto testimonio glorioso hay de personas que pasaron tiempo, meses, años orando por una situación y a su tiempo recibieron respuesta de Dios, pero insistieron en oración. Y es por eso que David, ahí en esos versos que leímos: clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay reposo en mí, dice David. Se siente frustrado, pero lo presenta delante de Dios. El Salmo 55:22 nos da un consejo glorioso que todos nosotros debemos seguir en esta mañana. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios, al Señor, esta mañana? Perseverancia. Diga conmigo: perseverancia, fe, oración. Esos son los elementos que usted necesita, hermano. Ahora, aquí en este Salmo 22 vamos a encontrar otro buen consejo para esos momentos de angustia, para esos momentos difíciles que nosotros estamos atravesando, para esas situaciones donde nosotros no encontramos paz. Y vamos a leer versículo 3 al 5, Salmo 22, versículo 3 al 5. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Versículo 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bueno, entonces David ora y presenta su queja, ¿verdad? Pero llega un momento en su oración que David recuerda que Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Significa que en Dios no hay pecado. Significa que en Dios no hay error. Significa que en Dios no hay injusticia. Y si Él permite lo que le está sucediendo, es porque tiene un propósito. Entonces David dice: oh, Dios es santo y Él tiene el control de mi vida. Y si Él es santo, Él no se equivoca. Si Él está permitiendo esto, es porque tiene un propósito para mi vida. Y entonces David sabe que puede confiar en Dios. Y David dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. De manera que su queja, escúcheme bien esto, por favor, mire para acá. Hermano, mire para acá, por favor. Deje de leer la Biblia, míreme a mí. Su queja debe ir acompañado de alabanza. Amén. ¿De qué debe ir acompañada la queja? De alabanza. David recuerda, porque lo vio en la Biblia, cómo sus antepasados fueron librados de la angustia cuando clamaron a Dios. Y por eso dice ahí en el versículo 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti, dice el verso 5, y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Entonces, ¿dónde encontró David que Dios escucha la oración de su pueblo y responde? ¿Dónde lo encontró? Amén. O sea, David leía la Biblia, ¿verdad? Así como usted puede leerlo en los Salmos. Amén. En la Biblia hay muchos testimonios gloriosos de hombres y mujeres que clamaron a Dios y Dios respondió sus oraciones. Pero escúcheme, debieron esperar. ¿Qué debieron hacer? Esperar. Quitaron su mirada en su sufrimiento y pusieron su mirada en Dios. Yo lo voy a volver a decir: quitaron su mirada, quitaron su atención en el sufrimiento y pusieron su mirada y su esperanza en Dios. Amén. Entonces, por eso el Salmo 121, usted lo conoce, 121, 1 y 2, dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Entonces quita la mirada de los montes y pone su mirada en Dios. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo no sé si usted puede levantar su mano y decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dele gloria al Señor esta mañana. Amén. Quitaron su mirada del sufrimiento, quitaron su mirada del problema y pusieron su mirada en Dios. Y en el sufrimiento, hermanos, mire, si yo le pregunto ahorita: levanten la mano los que están padeciendo sufrimiento, van a levantar hasta el pie, hermano. Claro. Pero en el sufrimiento aprendemos paciencia. El sufrimiento es una escuela. O el sufrimiento
nos debilita y nos destruye, o el sufrimiento nos hace más fuertes y victoriosos. Amén. ¿Qué decisión vamos a tomar? El sufrimiento es un tiempo perfecto para que evaluemos nuestra vida, para que nosotros evaluemos quién es Dios para nosotros. El profeta Jeremías le habla al pueblo de Israel, le dice: la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. ¿Y qué es el desierto, hermano? Los problemas, las angustias. Y es ahí, hermanos, donde nosotros podemos encontrar a nuestro Señor. Hay un canto precioso, hermano, que dice: si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, dice: llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. ¿Y qué es la cruz, hermano? Sufrimiento. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David recuerda el testimonio de los que clamaron a Dios, que sus oraciones fueron escuchadas y que fueron librados de todas sus angustias. David sabía que él también podía clamar a Dios. David sabía que tenía que tener paciencia. David sabía que su fe debía de desarrollarse. David sabía que en ese momento de sufrimiento él debía crecer y madurar. ¿Para qué, hermanos? Ese era el proceso de Dios para ser preparado para lo que Dios tenía para él. Hermano, pero mire, llevo años de estar en angustia y nunca salgo de esto. Porque usted está repitiendo el grado, hombre. Nunca sale de sexto. Tiene 15 años de ser cristiano y todavía está en sexto primaria. Hay que aprender. Hay que esperar en Dios. Muchos hermanos cristianos, la última opción cuando están en problemas es Dios. La primera opción es el médico, el banco, el prestamista, el psicólogo, el abogado, y de último dejan a Dios, cuando Dios debe ser el primero. ¿Se acuerda del Salmo 34? Un salmo precioso. Versículo 4 al 7. Leamos, dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo 6 y 7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Agarre esa palabra, hermano. Agárrala. Se da cuenta que el salmista dice, y es el mismo salmista David: los que miraron a Él, no al problema, no a mis fuerzas, no a mi sufrimiento, no a la amenaza, no al diagnóstico, no a cualquier cosa que venga. Miraron a quién, a Él. Pusieron su mirada en Él. Es que muchos dicen: yo estoy confiando en Dios, pero mirando el problema. No, mírelo a Él. Mírelo a Él. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. La palabra de Dios, hermanos, es fuente de consuelo y de esperanza. La palabra de Dios es verdad. Debemos conocerla, debemos escudriñarla, debemos amarla
y atesorarla, pero sobre todo ponerla en práctica. Porque en la palabra de Dios aprendemos a confiar en Él. Y de esa manera vamos a recibir respuestas a nuestras oraciones. ¿Por qué David recibió consuelo en su angustia? Porque él escudriñaba la palabra de Dios, y cuando estaba en su angustia presentando su queja recordó: oh, Dios es santo, Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Nuestros antepasados clamaron a Dios y Él los libró. ¿Pero por qué? Porque lo aprendió aquí. No se quedó solo con la queja. Luego el versículo 22 al 24, vamos a leer Salmo 22 al 24. Vamos a saltarnos un poquito porque no podemos ir analizando todo el Salmo, pero las partes que nos interesan para este mensaje. Salmo 22, versículo 22 a 24. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces, cuando David recordó los testimonios de los que estuvieron en angustia y que fueron librados, eso lo vino a fortalecer. Y eso le vino a dar esperanza, ¿verdad? Nuestros padres clamaron y fueron librados. Eso lo fortaleció. Oh, yo puedo confiar en Dios, yo puedo esperar en Él. Y eso le dio esperanza y le dio confianza. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, la queja de David está siendo cambiada ¿en qué? En alabanza, ¿verdad? Él inició con queja. Señor, ¿por qué no me oyes? Señor, estoy en angustia. Oh, Señor, los que te clamaron, los que te buscaron, recibieron respuesta. Y entonces eso cambió su manera de pensar. Por eso el apóstol Pablo dice: renueven el espíritu de su mente. ¿Y cómo vamos a renovar el espíritu de nuestra mente? A través de la palabra de Dios. Entonces David ahora quiere hablar de Dios y no de sus problemas. Mire, qué glorioso, ¿verdad? David quiere hablar ahora de Dios y no de sus problemas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios alumbró su mente y su corazón. Ahí en el versículo 22 dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ya no va a irle a hablar a sus hermanos de sus problemas, sino que le va a ir a hablar a sus hermanos ¿de quién? De Dios. Entonces David llegó a comprender que Dios es mucho más grande que cualquier problema. La palabra de Dios vino a fortalecerlo y eso cambió su ánimo. Ahora David está invitando a otros que confíen en Dios. Está invitando a otros que alaben a Dios, a pesar de que él aún todavía estaba en angustia. Él todavía no había salido de los problemas, pero cambió su mente. Eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. ¿Qué es lo que está ministrando nuestra mente? Dijo una vez un pastor que nuestra mente es la torre de control de nuestra vida, ¿verdad? Y según lo que nosotros estamos metiendo a nuestra mente, eso nos va a ministrar. ¿Qué está ministrando nuestra mente? Las redes sociales, los programas de televisión, la serie de Netflix, la novela, el fútbol. ¿Qué está ministrando su mente? Amén.
Entonces David, al escudriñar la palabra de Dios y se llenó de la palabra de Dios, a pesar de que él aún estaba en angustia, a pesar de que él estaba en problemas, él ahora está con ánimo para hablar de Dios y no de sus problemas. Entonces el versículo 23, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. Eso es lo que la palabra de Dios hace en nosotros, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios hace cuando nosotros la escudriñamos, cuando nosotros la atesoramos y la ponemos por obras. Cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra actitud, cambia nuestro vocabulario. Hermanos, yo sé que ustedes conocen a personas, porque ninguno de los que están aquí son así, que tienen 15, 20 años de ser cristianos y todavía se les salen las grandes palabrotas, hermano. ¿Ha conocido uno por ahí usted, verdad? ¿Por qué todavía tiene el vocabulario del mundo? Porque no ha llenado su mente de la palabra de Dios. La palabra de Dios cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de ver las cosas. Ya no miramos como el mundo, ahora miramos como cristianos. Mire, la palabra de Dios tiene muchas promesas para nosotros y debemos de creerlas. Pensemos en un niño de 5 o 6 años que papá, mamá le compra un helado y van caminando y pum, se le cae el helado al niño y el niño se pone a llorar porque para él es un grave problema perder su helado y por eso llora. Es un niño. Pero entonces salen palabras de la boca de papá y de mamá que ese niño las cree. No te preocupes, te voy a comprar otro. Y esas palabras el niño las cree y lo tranquilizan y deja de llorar. Y aunque aún todavía no tiene el helado en la mano, el niño cree lo que papá dijo y va a esperar hasta que lleguen a la tienda de helados y le compre otro. Esa es la actitud que Dios quiere que usted y yo tengamos hacia Él, que creamos a sus promesas, que creamos a su palabra. Samuel, 1 Samuel capítulo 1, una mujer con angustia, Ana, estaba tan angustiada y fue al templo a clamar a Dios porque no podía tener hijos, era estéril, pero Ana conocía a un Dios todopoderoso que para Él no hay nada imposible. Y Ana fue a derramar su alma en el altar, fue a derramar su corazón delante de Dios. Y el sacerdote Elí pensó que era una borracha que se le había colado y le dijo: ¿por qué no te vas a echar tus tragos allá afuera? No, le dice Ana, soy una mujer en angustia que estoy clamándole a Dios. Y entonces el sacerdote suelta la palabra y le dice: ve en paz y que el Dios de Israel te conceda la petición de su corazón. Y Ana agarró esa palabra en su corazón y dice la Biblia que Ana ya no volvió a llorar y se fue a comer un buen almuerzo. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer: agarrar la palabra de Dios y creerle. Y aunque todavía no lo vemos, lo creemos, porque fe es la certeza de lo que se espera, fe es la convicción de lo que no se ve. Debemos de levantar el ánimo en la angustia, iglesia, porque Dios está con nosotros. Usted que está padeciendo, usted que está pasando un proceso, usted que recibió un diagnóstico negativo, usted que tiene un problema difícil, tome la palabra y créale a Dios y cambie su manera de pensar. Pastor, pero usted no sabe todo lo que he sufrido. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe.
Entonces vemos, hermanos, cómo Dios toma la angustia de David y lo inspira a través de su Espíritu Santo para escribir, escúcheme bien, un salmo profético. Ese Salmo 22 es un salmo profético. Cómo Dios toma la angustia de David y lo inspira para escribir un salmo profético. El Salmo 22 expresa los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 1 dice: ¿por qué me has desamparado? Esas palabras las dijo Jesús en la cruz, ¿verdad? El Salmo 22, versículos 7 y 8. Mire, es otro versículo profético. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En Mateo 27, hermano, vamos a encontrar que dice la Biblia que los que pasaban meneaban la cabeza y le injuriaban. Eso ya había sido escrito en el Salmo 22, aproximadamente 500 años, 10,000 años antes. En el versículo 16, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos. Mire lo que dice: horadaron mis manos y mis pies. ¿A David le horadaron las manos y los pies? No, es un salmo profético. A Jesús le horadaron sus manos y sus pies en la cruz. El versículo 18: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Ahí mismo en Mateo 27 se habla que los soldados romanos repartieron entre sí los vestidos de Jesús y echaron suerte. Salmo profético. Ahora, ¿por qué eso es importante para nosotros, iglesia? Porque nosotros aprendemos que nuestro Señor Jesucristo padeció, sufrió. Tanto así, hermano, que la Biblia nos dice que cuando Él estaba en el monte de los olivos orando, clamando, Él sentía una gran angustia porque sabía lo que iba a sufrir, de tal manera que su sudor eran como gotas de sangre, dice la Biblia, porque Él sabía lo que iba a sufrir. Entonces Él conoce nuestro sufrimiento. ¿Por qué? Porque Él lo experimentó en la cruz. Usted no le puede decir al Señor: Señor, tú no sabes lo que estoy pasando. Hermano, Él ya sufrió lo que usted sufrió en la cruz. Ya lo experimentó. Y por eso Hebreos 4:15 lo dice de esa manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él conoce lo que usted está sufriendo. Él sabe lo que usted está padeciendo y Él no es ajeno a su sufrimiento. Él no lo desprecia. Pero ¿por qué no recibo respuesta? Paciencia. Paciencia. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hoy el Señor te dice: espera en Él, confía en Él. Mira en la palabra de Dios todos aquellos que clamaron a Él y experimentaron la respuesta de Dios. Así hoy usted puede clamar. Así hoy usted puede presentar su queja delante de Dios, que Dios lo va a escuchar y le va a responder. Jeremías 33:3 lo dice conmigo: clama a mí y yo te responderé. Amén.
Yo quiero terminar con la promesa que está en el versículo 26 de Salmo 22. Hay una promesa gloriosa, hermano. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Esa es una promesa para usted. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Dele palmas al Señor, iglesia. Dele palmas al Señor. Mire, usted está aquí esta mañana porque usted está necesitado de Dios. Entonces aproveche el tiempo y que valga la pena que usted en esta mañana no salga como entró, sino que salga con una respuesta en su bolsillo. Una de las características de los judíos es que cuando ellos clamaban a Dios, a ellos no les importaba que los estuvieran escuchando. A ellos no les importaba que los vieran llorar. Ellos expresaban su queja, expresaban su dolor, expresaban su clamor a Dios. Es una costumbre de ellos. Por eso vemos al ciego Bartimeo, que cuando oyó que Jesús estaba por ahí, él no le importó que los demás se molestaran porque él gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y él desgarraba sus cuerdas vocales gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él era ciego, no podía saber qué tan cerca estaba Jesús, y por eso él gritaba lo más que podía. Y la gente se enojaba y decía: cállate. Pero él gritaba más, porque no le importaba que lo miraran. A él no le preocupaba el qué dirán. Por eso vemos a la mujer sirofeniza, que fue despreciada por los discípulos y aún mismo fue despreciada por el Señor Jesucristo. Pero ella seguía clamando. Ella seguía clamando: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está enferma. Y el Señor le dice: yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perros. Y ella le dice: Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Dame migajas, Señor. Eso es suficiente para mí. Aquellos padres que llevaban a sus hijos para que Jesús los bendijera, y los discípulos le decían: no, váyanse de aquí. No, el Señor no tiene tiempo para bendecir niños. Pero los padres insistían, no les importaba la negativa de los discípulos. Y Jesús les dice: dejen a los niños venir a mí. Hermano, ¿se va a cohibir usted? ¿Se va a rendir tan fácilmente? ¿Siente usted que Dios no lo escucha? ¿Siente usted que Dios no responde sus oraciones? ¿Siente usted que sus oraciones no llegan ni al techo? Pues siga insistiendo y dígaselo al Señor. Dígale: Señor, yo te clamo y no me escuchas. Señor, yo oro y no respondes. Mira, Señor, la situación está aún más difícil. Mira, Señor, el problema ya tiene tanto tiempo y en lugar de mejorar va empeorando. Yo tengo miedo, Señor, que suceda esto. Dígaselo a Él. Dígaselo. Se lo quiere decir esta mañana. Dígaselo. Vamos a inclinar nuestros rostros ahí sentados. Después nos vamos a poner de pie.